Buenas tardes y buenos días a todos, queridos amigos y hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio a través de este trabajo de Annie Besant. Y lo vamos a hacer continuando donde lo dejamos el pasado jueves, no sin antes recordar que aquellos que no quieran que su imagen aparezca en la grabación que será colgada en la página de YouTube de Bhakti, pueden cerrar su cámara, que aparece siempre en todas sus pantallas. A veces está abajo, no sé si alguien la tiene arriba, pero es un icono y lo pueden cerrar clicando encima. Rosa, no toques tu pantalla, por favor. Vamos a hacer, como siempre, unos breves momentos de silencio que nos ayudarán a prepararnos. Recordemos mantener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón a todos los seres de todos los reinos, porque todos deben tener un lugar en nuestro corazón, tal como dice el primero de los 3 objetivos de la Sociedad Teosófica, sin distinción de credo, raza, sexo, casta, color, sin distinción de ninguna clase. Y ahora retomamos nuestro estudio, este repaso sobre el lado oculto de las religiones, que es con el que Annie Besant comienza su trabajo. Y aquí nos dice la teoría en que se fundaban los misterios, porque nos está hablando con mucha frecuencia de que los antiguos ya hablaban de los misterios y que ya entonces separaban muy claramente los que eran llamados misterios menores de los que eran llamados misterios mayores. Y se dice que puede exponerse en breves palabras. Anterior a todos los seres existe uno, inmutable, que mora en la soledad de su propia unidad. De aquello, porque aquello es también como es llamado este uno, de aquello arranca el Dios Supremo. El Dios llamado Supremo ya es un Dios manifestado. Es el engendrado por sí mismo, porque a pesar de que ya es manifestado, procede de manvántaras anteriores. Es un logos porque ya alcanzó ese estado en manvántaras anteriores. Y es llamado también el bien y el origen de todas las cosas en lo que se refiere a este manvántara en nuestro mundo, en nuestro sistema solar, depende del ámbito del que estemos hablando. Es el Dios de dioses porque tras él, que es la máxima jerarquía, vienen otras jerarquías. Él es la causa primera que se desenvuelve en luz. Ya sabéis que en algún lugar dice que una vez que se manifiesta el logos y que es hipostáticamente en las 3 formas, primer logos, segundo logos, tercer logos, que no son 3, sino que son 3 y 1, que es uno y el mismo. Entonces de ello se desenvuelve la luz. Y de él surge el mundo inteligente o
o universo ideal, la primera ideación de lo que va a ser el universo, a que pertenece, de la que forma parte la mente universal, el nous y los dioses incorpóreos e intelectuales, es decir, las jerarquías más elevadas. Ya vimos algo sobre las jerarquías y nos vamos formando a poco, porque no es fácil para nadie, para mí tampoco lo es, y lo ha sido más complejo todavía en tiempos pasados, pero vamos entrando y vamos percibiendo algo más del significado de todas estas jerarquías. Hay un grabado de uno de los autores de aquellos primeros tiempos llamado Jámblico, y es un grabado en cobre formado por Jonathan Theodore de Bride. Y esto está en la Biblioteca Nacional de España. Y sigue diciéndonos que la teoría en que se fundaban estos misterios puede exponerse en breves palabras. Anterior a todos los seres, repite aquello de existe uno, inmutable, que mora en la soledad de su propia unidad. De aquello arranca el Dios supremo, el dragón de sabiduría. En nuestro caso es el logo solar, como hemos comentado hace un instante. Es el engendrado por sí mismo, el bien, el origen de todas las cosas, la raíz, el Dios de dioses, que son las jerarquías más elevadas del sistema y son jerarquías solares. Arranca de ello la causa primera del sistema solar del que formamos parte, todos los planetas y por supuesto la Tierra. Y todo ello se desenvuelve en luz. Pero cuando se habla del dragón de sabiduría, que ya vimos en su momento también en aquella representación, hace 2 semanas o 3, no recuerdo bien, él es el uno, el dragón del divino sacrificio de sí mismo. El logos, el mundo, el hijo, porque el mundo es idéntico con su padre, en el sentido más elevado que se puede dar a estas palabras. Y cuando se habla del divino sacrificio de sí mismo, porque cuando procede a la manifestación se encierra en la materia, se encierra en todas las formas de materia, desde lo más elevado de la manifestación, grado por grado, plano por plano, subplano por subplano, hasta lo más denso de la manifestación, se encierra en formas de materia. Pero es un sacrificio con mayúscula, en el verdadero significado de la palabra sacrificio, que es convertir en sagrado aquello que se está haciendo. Para nosotros también debería de ser así, y deberá serlo cuando comprendamos cómo hemos de convertir en sagrada cualquier acción, la más insignificante o la más compleja. Todas las debemos convertir en actos sagrados. Por ello, toda la manifestación, tal como dice aquí, toda la manifestación es sagrada. Toda, absolutamente toda. No hay nada en el universo manifestado que no sea sagrado. Estos aspectos, aun siendo complejos, nos interesa mucho comprenderlos, darnos cuenta de lo que significan. Cuando se dice todo lo que está manifestado es sagrado, ahí cabe hacer una meditación profunda, a ver cómo vamos penetrando y vamos fusionándonos o comprendiendo a niveles cada vez más elevados qué significa esto. Dice además, aquellos seres con mayúscula eran evocados y aparecían algunas veces para enseñar, otras para elevar y purificar con su mera presencia. Esto se ha dicho de algunos seres que han pasado por la historia de la humanidad, que parece ser que su presencia
producía ciertos cambios en los que estaban cerca de ellos. Dice Jámblico: los dioses benévolos y propicios, con profusión no envidiada, comunican su luz a los teúrgicos, atrayendo sus almas, procurando unirlos a sí y acostumbrándoles, aún viviendo en el cuerpo, porque todo ha de ser logrado estando aquí en encarnación, acostumbrándoles a separarse del cuerpo y a dirigirse hacia su eterno principio inteligente, Buddhi. Cuando dice separarse no quiere necesariamente decir que tenga que separarse del cuerpo físico con los otros vehículos y desplazarse por el espacio. Esto puede ser posible o puede no ser posible, pero separarse de él aquí en este contexto significa desplazar la conciencia del plano físico e irla elevando. Ya hemos visto también la representación que Taimni hacía de cómo era desplazar la conciencia en los procesos meditativos. Más adelante volverá a aparecer también el mismo gráfico, porque así nos recuerda un poquito cómo es toda esta cosa. Como hablando de los teúrgicos, dice la teurgia, del griego teurgia, también es como muy igual, y también conocida como magia divina. Es una de las dos ramas principales de las artes mágicas, siendo la otra la magia práctica o taumaturgia. La teurgia describe las prácticas rituales asociadas con la invocación o evocación de la presencia de una o más deidades, también llamadas formas divinas, especialmente con el objetivo de lograr unirse con lo divino. Esta unión significa la énosis, fusionarse, y por lo tanto perfeccionarse, porque si no hay perfección de todos los vehículos y todos los procesos físicos, emocionales y mentales, esta unión no es posible. Así que en esta énosis, en este unirse, todos los vehículos pasan a formar parte de esa unidad, un estado de conciencia. La ley de vibración es un principio metafísico y hermético que establece que nada está inmóvil. Todo en el universo, incluyendo materia con todas sus formas, pensamientos y emociones, se encuentra en constante movimiento y vibra a frecuencias específicas. La ley de vibración sostiene que lo similar atrae a lo similar, por lo que elevar la frecuencia vibratoria emitiendo positividad ayuda a manifestar una realidad más favorable. Porque teniendo el alma una vida doble, la una en unión con el cuerpo y la otra separada de él, teniendo el alma una vida doble mientras estamos en encarnación, una parte mirando hacia abajo y permaneciendo unida a los vehículos de la personalidad, y la otra parte separada de los vehículos de la personalidad sin estar separadas entre ellas realmente, porque la otra parte ya vimos que mira hacia arriba, hacia su fuente u origen. Entonces es de todo punto necesario conocer el modo de unificarla, de fundirla en una sola, para que no haya lo que la señora Blavatsky explica en el primer tomo de la doctrina secreta, creo que es el primer tomo, o es en la clave de la teosofía, ya no recuerdo bien el punto, en el que dice que Manas es dual en sus funciones, no que hay dos Manas, esto no lo dice, dice Manas es dual en sus funciones.
es dual en sus funciones mientras estamos encarnados, porque hace absolutamente necesario que una parte de manas se establezca mirando hacia la personalidad y haga de puente. De lo contrario, estaríamos separados de lo divino y espiritual, que es nuestra propia naturaleza. Así que es de todo punto necesario conocer el modo de unificarla, fundirla en una sola, a fin de que así pueda unirse con los dioses por medio de su parte intelectual y divina, y aprender los genuinos principios del conocimiento y las verdades del mundo de la inteligencia. La presencia de los dioses nos comunica realmente la salud del cuerpo, la virtud del alma, la pureza de la inteligencia y, en una palabra, eleva todo nuestro ser a su naturaleza propia. Exhibe lo que no es cuerpo como cuerpo a los ojos del alma y lo hace por medio de los del cuerpo. Es decir, cuando hemos purificado los vehículos por medio de los ojos del cuerpo, por medio de los ojos de la personalidad, percibimos lo que no es del cuerpo, es decir, lo divino. Entonces es cuando se ha realizado esa unificación, ya no hay separación. Cuando aparecen los dioses, el alma obtiene la libertad de las pasiones, una perfección trascendental y una energía más excelente en todos los conceptos, participando del amor divino y de una alegría inmensa. De este modo alcanzamos una vida divina y nos hacemos divinos en realidad. El punto culminante de los misterios era ya desde muy antiguo la conversión del iniciado en un Dios, que es la fusión de todas sus partes con lo más elevado de sí mismo. Aquí vemos los vehículos de la personalidad mientras estamos encarnados, una parte de manas que hemos de tratar de fusionarla en todo un manas. Entonces vemos lo que significa esta fusión y vemos que cuando esto se ha realizado, las partes más espirituales de nosotros absorben a manas y es todo uno. De este modo alcanzamos una vida divina y nos hacemos divinos en realidad. El punto culminante de los misterios era la conversión del iniciado en un Dios, ya fuese por la unión con un ser divino fuera de él, por la unión con alguna jerarquía muy elevada, ya por la realización del yo divino en él mismo. Esto se llamaba éxtasis, estado al cual el yogui llamaría samadhi elevado, para lo cual ha de hallarse el cuerpo grosero en estado de trance, o sea que el proceso de la meditación, efectuando entonces el alma libertada su unión con el gran ser. El éxtasis no es una facultad, sino un estado del alma, durante el cual se transforma de tal modo que percibe lo que antes estaba oculto para ella. Tal estado no será permanente hasta que nuestra unión con Dios sea irrevocable. Por lo tanto, entre tanto, en ciertos periodos, se pueden tener esos estados que los llamaríamos los vislumbres. Aquí, en la vida terrestre, el éxtasis no es más que un relámpago. El hombre puede dejar de ser hombre y convertirse en Dios, pero no puede ser Dios y hombre al mismo tiempo. De ahí que hay un cambio en la conciencia
sea por el tiempo que sea que se alcancen estos estados de éxtasis. Plotino declara que había alcanzado este estado, pero solo 3 veces por entonces, dice Plotino. El éxtasis de Santa Teresa de Bernini, que es el retablo que se ve aquí, en Santa Teresa el éxtasis pasa por el aniquilamiento de la conciencia personal, por la suspensión de la actividad sensorial y motriz, y su cuerpo permanece absolutamente como si ella no estuviese ya ahí. Y de hecho, en conciencia no está, porque es la conciencia la que ha pasado a ese estado de éxtasis. Al mismo tiempo, aparece como un estado positivo la sensación de la presencia de Cristo. El yo personal se aniquila para dar paso a la sensación de una presencia de otro, que es o puede ser Cristo. También puede ser otra entidad de las tan elevadas. Proclo se enseñaba también que la única salvación del alma era volver a su forma intelectual. No el intelecto de la mente concreta que es acumulativo, sino la inteligencia búdica, la inteligencia que procede de Budi, con lo que escapa del círculo de generación cuando esto se produce y del mucho vagar, tal como lo estaba señalando Jámblico, y entonces alcanza el verdadero ser. La energía simple y uniforme del periodo de identidad, en vez del periodo de excesivo y vago movimiento que se caracteriza por la diferencia. Así que hay una fusión y es la energía, dice, simple y uniforme, no hay vaivenes, durante el periodo de identidad con lo superior. Esta es la vida que buscaban los iniciados por Orfeo, los misterios de Baco y Proserpina. Y este es el resultado de la práctica de las virtudes purificadoras o catárticas, en palabras de Jámblico. Este es un cuadro, el rapto de Proserpina, realizado por Rubens. Está en el Museo del Prado de Madrid. El rapto simboliza principalmente el ciclo agrícola y el cambio de estaciones. Proserpina representa la semilla que se entierra. Aquí, aunque los antiguos lo tomasen más en el sentido externo, no todos lo tomaban solo en ese sentido externo, sino también en el sentido alegórico. La semilla que se entierra, el recogimiento, el invierno, y brota en primavera, renace, se regenera, mientras que Ceres, la madre de Proserpina, simboliza la fertilidad de la tierra, porque siempre que se producen los cambios que han de llegar a producirse en nosotros y los menos elevados también, todos los cambios que se producen son facilitados por la Madre Cósmica, la Madre Materia, la Madre siempre Virgen. Tales virtudes eran necesarias para los misterios mayores, porque se referían a la purificación del cuerpo sutil en el que actuaba el alma cuando se hallaba fuera del cuerpo grosero. Las virtudes políticas o prácticas pertenecían a la vida ordinaria del hombre, en el día a día, y hasta cierto punto se exigían antes de que pudiera ser candidato para una escuela como la que se ha descrito. Porque primero hemos de aprender a cumplir con los deberes de familia, con los deberes sociales, y entonces una vez que hemos desarrollado esas capacidades, todas esas energías se transforman para servir a otro nivel. Aquí es lo que vimos ya en otros momentos, creo que en el curso anterior,
cómo la conciencia se desplaza. Hay un cuerpo físico, porque estamos vivos físicamente. Cuando se hace el proceso, la conciencia se desplaza, pasa al vehículo astral, se desplaza pasando a la parte del vehículo mental en su aspecto de inferior o concreto, se desplaza llegando a la parte del mental en su aspecto de superior o abstracto y sigue desplazándose, pudiendo llegar hasta el búdico y hasta el átmico. Por supuesto que los aprendices a meditar, pues llegamos hasta donde llegamos. Pero está bien que veamos cómo es el caminito. Luego de todo lo que se nos ha explicado venían las virtudes catárticas, por cuyo medio el cuerpo sutil, el de las emociones y la parte de la mente inferior era purificado. En tercer lugar, lo intelectual, perteneciente al eugoides, el yo superior en su cuerpo causal, o la forma de luz del intelecto. Después, lo contemplativo o paradigmático, por medio de lo cual se realizaba la unión con Dios, el aspecto más elevado al que se puede alcanzar mientras solo seamos seres humanos. Porfirio escribe: aquel que actúa con arreglo a las virtudes prácticas es un hombre digno. Recordad que siempre es hombre y mujer. Pero aquel que actúa con arreglo a las virtudes purificadoras es un hombre angélico o también un buen demonio. Cuando dice la palabra demonio, no están diciendo el diablo ni nada de abajo, sino que es otro significado. Aquel que actúa con arreglo a las virtudes intelectuales tan solo es un dios, pero aquel que actúa con arreglo a las virtudes paradigmáticas es el padre de los dioses. Así que, bueno, pues podemos ver cómo estamos actuando y sabremos dónde estamos. Porfirio fue un filósofo neoplatónico sirio y discípulo de Plotino. Se encargó de la sistematización y publicación de la obra de Plotino, las Eneadas y su biografía, llamada Vida de Plotino. Es un temprano exponente de la filosofía del vegetarianismo, como puede verse en su tratado sobre la abstinencia. Dábase entonces también mucha instrucción en los misterios por medio de las jerarquías de arcángeles y otras, para lo cual el meditador tenía que alcanzar los estadios en los que estas jerarquías están. De Pitágoras, el gran maestro, que fue iniciado en la India y que dio el conocimiento de las cosas que son a sus discípulos juramentados, él solamente dio conocimiento a sus discípulos juramentados. De él, de Pitágoras, se dice que poseía tal conocimiento de la música que la podía emplear para el dominio de las pasiones más salvajes del ser humano y para el esclarecimiento de sus mentes. A Pitágoras se le atribuyeron muchos descubrimientos matemáticos y científicos, entre ellos el teorema de Pitágoras, la afinación pitagórica, los 5 sólidos regulares, la teoría de las proporciones, la de la esfericidad de la Tierra y la identidad de las estrellas de la mañana y de la tarde con el planeta Venus. Se decía que fue el primer hombre en autodenominarse filósofo, es decir, amante de la sabiduría, y que fue el primero en dividir el globo terráqueo, la Tierra esta en la que estamos, en 5 zonas climáticas. De esto presenta Jámblico ejemplos en su vida de Pitágoras. Parece probable que el título de Teodidactos dado a Amonio Sacas,
que fue el maestro de Plotino, se refería menos a la sublimidad de sus enseñanzas que a la instrucción divina que recibió en los misterios. Es decir, el título de teodidactos, el que se enseña a sí mismo, se refería menos a la sublimidad de las enseñanzas que impartía que a la instrucción divina que él había recibido en los misterios. Algunos de los símbolos que se usaban son explicados por Jámblico, el cual recomienda a Porfirio que aparte de su pensamiento, la imagen de la cosa simbolizada y procure alcanzar su significado intelectual, refiriéndose siempre, y esto conviene que lo tengamos presente, refiriéndose a la inteligencia búdica, no al acumulado de lo que hemos leído, lo que nos han dicho, lo que hemos visto, no, sino a la verdadera inteligencia, que es una facultad búdica. Y recordemos, yo he comentado en muchas ocasiones, ¿no?, que cuando leemos hemos de tratar de ir con el autor, a donde nos lleva el autor. Hemos de procurar que nuestra mente concreta no hable cuando estamos leyendo, ni tampoco ahora que estamos escuchando, porque entra el sistema de comparación. La mente concreta lo tiene todo como muy aprendidito, ella quiere ser, ella quiere estar, ella sabe mucho, pero no sabe nada. Si ella habla mientras estamos leyendo o mientras estamos escuchando, nuestra percepción de lo que estemos leyendo o lo que estemos escuchando se verá cortada. La parte de la mente concreta tiene que estar calladita para que podamos penetrar más profundamente cada vez, porque esto se desarrolla, podamos penetrar más profundamente acerca de lo que simboliza esto que se nos está explicando. El filósofo neoplatónico Jámblico, adepto de creencias esotéricas ocultas, expuso los fundamentos religiosos implícitos en la filosofía pitagórica y bosquejó una biografía del brumoso fundador de esta escuela. Jámblico, que vivió entre los siglos III y IV después de Cristo, tuvo como interés especial la magia. A raíz de sus diferencias con su maestro Porfirio, que fue discípulo, editor y biógrafo de Plotino, a raíz de estas diferencias que tuvo Jámblico con Porfirio, fundó y dirigió su propia escuela en Siria, primero en Apamea y después en Dafne. Jámblico aportó a la escuela neoplatónica la práctica de la teurgia que hemos visto hace unos momentos atrás, la práctica de la magia divina y benéfica que permite entrar en comunicación con el propio yo divino y con los altos seres espirituales, las jerarquías, para lo cual se requiere una exigente pureza de vida y un profundo conocimiento esotérico. Veis pues que lo que estamos aprendiendo, aunque sean poquitos y aunque vayamos despacio, es de gran importancia. Así, para darnos algunos apuntes más, dice, así cieno significaba todo lo que era corporal y material. El Dios sentado en el loto significaba que Dios trascendía el cieno y el intelecto trascendía, simbolizado por el loto, el intelecto simbolizado por el loto, y estando sentado sobre el loto, se hallaba establecido en sí mismo. También se le representaba navegando en un barco. Implicaba su gobierno sobre el mundo, y así sucesivamente.
Respecto de este uso de símbolos, Proclo observa que el método de Orfeo tenía por objeto revelar cosas divinas por medio de símbolos, método común a todos los escritores de cosas divinas. A los escritores de cosas divinas. La escuela pitagórica en la Gran Grecia fue cerrada hacia el final del siglo VI a.C. debido a la persecución del poder civil, pero existían otras comunidades que conservaban la tradición sagrada. Aquí puse una representación de Brahma. Falta el acentito, porque no me di cuenta, pero este no es Brahma el uno, este es Brahma, el dios creador del hinduismo, considerado el abuelo de todos los seres vivos y miembro de la Trimurti, tríada hindú. Brahma junto a Vishnu y Shiva es la Trinidad hindú. Se le representa con 4 cabezas que simbolizan los Vedas. También simboliza que puede ver en todas direcciones, que es el dueño de todo. Y también con 4 brazos sentados sobre un loto representando la fuerza creativa del universo. Porque es Brahma junto a Vishnu y Shiva que están siempre teniendo en marcha la manifestación por medio de todas las jerarquías que trabajan. La función de Brahma es creador del universo, los dioses, los rishis y los hombres, todo, tras surgir del ombligo de Vishnu o de un huevo de oro. En otras ocasiones, en algún otro curso, hemos visto pinturas en las que realmente hay una conexión entre Brahma, hay un cordón umbilical y vemos a Vishnu sentado sobre la serpiente Ananta encima de las aguas del espacio. Son representaciones simbólicas. Mead, ya veremos quién es Mead, declara que Platón acomodó la escuela pitagórica a la inteligencia búdica a fin de ponerla a cubierto de una profanación mayor y que los ritos eleusinos conservaron algunas de sus formas, aunque habían perdido su sustancia. Los neoplatónicos fueron los herederos de Pitágoras y de Platón, y sus obras deben ser estudiadas por todos los que quieran comprender algo de la grandeza y hermosura guardada en los misterios para el mundo. Aquí hay un mosaico que representa algo de la Academia de Platón y es procedente, es interesante, porque esto es del siglo I a.C., procedente de la casa de Tito Siminio Esteban. En Pompeya fue rescatado de las ruinas de Pompeya y está en el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles. El neoplatonismo, corriente filosófica helenística centrada en la tríada del uno, el nous y el alma, el neoplatonismo fue fundado por Plotino en el siglo III después de Cristo, basado en la reinterpretación de Platón. Sus principales representantes incluyen a Porfirio, que ya hemos visto que ha dicho que era editor de Plotino, a Jámblico, Proclo y Ammonio Sacas, que menciona la señora Blavatsky en la Doctrina Secreta, influyendo profundamente en la patrística cristiana y el pensamiento renacentista. Influyendo, así que las influencias que proceden de Plotino y de todos los que se citan en todo este trabajo de Annie Besant son influencias que ya desde aquel entonces se fueron destilando en el cristianismo posterior.
La misma escuela pitagórica puede servir como tipo de la disciplina que se imponía. Sobre este punto, Mead da muchos pormenores interesantes y observa que los autores de la antigüedad están de acuerdo en que esta disciplina había logrado producir los más altos ejemplares no sólo de castidad y purísimos sentimientos, sino también de una sencillez de maneras, de una delicadeza y de una afición a propósitos serios que nadie ha igualado jamás. Esto es admitido hasta por los escritores cristianos. Y vemos, a veces se preguntan las personas, y a veces la pregunta la hacen en voz alta, ¿no? ¿Y cómo hay que hacerlo? ¿Qué tengo que hacer? Fijémonos que habla de castidad, de purísimos sentimientos. Los purísimos sentimientos son todos unitivos, aquellos que recogen a todos los seres de todas las condiciones en nuestro corazón. También de una sencillez, de una delicadeza y de una afición a propósitos serios, nada banales, y todas estas son cualidades que nosotros tenemos que ir desarrollando en nosotros. Si las tenemos, pues tienen que ir en aumento. Si no las tenemos que incorporar. Y sigue diciéndonos, los discípulos de la escuela externa, la de afuera, hacían vida común de familia, y a ello se refiere la cita anterior. Pero en la escuela interna había 3 grados. El primero de oyentes, que estudiaban durante 2 años en silencio, haciendo cuanto podían para profundizar la enseñanza. El segundo de matemáticos, que aprendían geometría y música y la naturaleza del número, de la forma, del color y del sonido. El tercer grado era de físicos, a quienes se enseñaba la cosmogonía y la metafísica. De aquí se pasaba a los verdaderos misterios. Así que antes de haber desarrollado todas estas cuestiones, no se les enseñaba nada que fuese relacionado o formase parte de los verdaderos misterios, es decir, de los misterios internos, de los misterios grandes. Los que aspiraban a ingresar en la escuela debían tener reputación intachable y ánimo contento. Intachable, sin mancha. Y el ánimo contento, aquel que está contento le pase lo que le pase y vea lo que vea y esté el mundo como esté el mundo. ¿Por qué? Porque comprende por qué las cosas están como están y ya no está en contradicción con nada. Y sigue diciéndonos la gran identidad entre los métodos y los objetivos perseguidos en estos diversos misterios y los de yoga en la India es cosa patente. Identidad, aunque los nombres parecen diferir, es la misma cosa, es cosa patente. Para el observador, incluso para el más superficial, dice, pues si en yoga también enseñan estas cosas. Está hablando del Raja Yoga, no solo del Hatha Yoga, las posturas, o no solo de las respiraciones, no. Está hablando del Raja Yoga, que es una transformación integral. Aquí una pintura de Fyodor Bronikov que es titulada Himno al Sol Naciente y representa a un grupo de pitagóricos celebrando la salida del sol. No debe suponerse por esto que las naciones de la antigüedad obtuviesen sus conocimientos de la India,
todas los adquirían por igual de la fuente única, la Gran Logia del Asia Central. Recordemos que en la doctrina secreta, no recuerdo el sitio, siempre me pasa lo mismo, pero la señora Blavatsky cita el desierto de Gobi, el Asia Central, la zona del desierto de Gobi, la cual enviaba sus iniciados a las diferentes naciones. Desde ahí los repartían para hacer la labor que les era encomendada. Todos ellos enseñaban la misma doctrina y seguían sistemas idénticos conducentes a los mismos fines. Pero existían frecuentes comunicaciones entre los iniciados de los diversos países y un lenguaje y un simbolismo comunes. Así, Pitágoras vivió entre los indos, recibiendo una elevada cultura, y más tarde siguió sus pasos Apolonio de Tiana. También fueron completamente indas, así en la forma como en el fondo, las últimas palabras de Plotino, que decía: ahora procuro retrotraer mi yo interno al yo todo. Entre los indos se mantenía con todo rigor el deber de enseñar el conocimiento supremo solo a los dignos. Aquí también vemos una representación de Apolonio de Tiana, de la Orden de los Inspirati, de 1659, tiene unos añitos. Apolonio de Tiana, en latín Apollonius Tianesus, que nació en la Capadocia, en Éfeso. Fue un filósofo, matemático y místico griego neopitagórico. El misterio más profundo del fin del conocimiento no es comunicable sino a un hijo o a un discípulo cuya mente esté tranquila. Esto está en escrituras indas y si lo tengo que leer, es Svetaisvarapanishad. Dificilísimo. También, después de un bosquejo del yoga, leemos: levantaos, despertad. Habiendo encontrado a los grandes, oíd. Es tan difícil andar por la senda como por el cortante filo de una navaja. Así dicen los sabios. Esto está en el Katha Upanishad. Y aquí tenemos una representación de una de las ediciones que hacen de este libro en India. El Katha Upanishad, en lengua de Vanagari, que dice que es la lengua de los dioses, es un libro sagrado del hinduismo comentado por Shankara y Madhava. Es el tercero de los 108 Upanishads del canon Muktika. Se encuentra dentro de los 10 Upanishads principales. Mukhya Upanishads es llamado el conjunto. El instructor es necesario, porque la sola enseñanza escrita no basta. Nosotros nos podemos leer la doctrina secreta solitos, comprenderemos lo que podamos. Si cometemos errores de interpretación y no lo estudiamos con el grupo, en las ramas, o aquí, con los grupos, y nadie nos dice que estamos en un error, pues nos vamos a quedar con el error hasta que, quién sabe, si en lo que queda de esta existencia, o tendrá que ser en otras, nos quedaremos con el error. Porque la sola enseñanza escrita no basta. El fin del conocimiento es conocer a Dios. No es solo creer en Él, sino convertirse en uno con Él. No es solo adorarlo desde lejos, porque Dios está allí y nosotros estamos aquí,
como siempre se ha creído, Dios está en los cielos y le pedimos y le rogamos y lo tratamos de desmemoriado porque acuérdate de mí significa que consideramos que se puede olvidar, ¿no? Bueno, pues no es solo adorarlo desde lejos, porque todo el trabajo que tenemos por delante ha de conducirnos a fundirnos en uno con Él o con ello, da igual, el nombre no es importante. El hombre debe comprender la realidad de la existencia divina y después no ya creer vagamente y esperar, sino conocer que su propio yo más íntimo es uno con Dios y que el objetivo de la vida, esta que estamos llevando aquí, es realizar esta unidad. La religión debe guiar al hombre a esa realización. De lo contrario, valdría tanto como hacer sonar bronces o címbalos. Pablo de Tarso, según una representación en el monasterio de Stavronikita, en el monte Athos. Así también se aseguraba que el hombre debía aprender a abandonar el cuerpo grosero. Separe el hombre su alma de su propio cuerpo con firmeza, como un tallo de hierba separado de su vaina. Y esto también está en el Kathopanishad. Y se escribió: en la áurea y más elevada envoltura mora el inmaculado e inmutable Brahman. Él es la radiante y blanca luz de luces, conocida de los que conocen el yo. Cuando el vidente, el que puede ver, mira al Creador de color de oro, al Señor, al Espíritu, cuya matriz es Brahman, entonces, habiendo desechado el mérito y el demérito, alcanza, inmaculado y sabio, la unión más alta. Y también está en el Mundaka Upanishad. Tampoco los hebreos carecían de conocimientos secretos y de escuelas de iniciación. La reunión de los profetas en Najot, presidida por Samuel, esto está en el Antiguo Testamento, constituía una escuela de estas, y la enseñanza oral era transmitida entre ellos. Todas estas anotaciones yo no las tuve que buscar, están en el libro de Annie Besant, solo las puse en color para resaltarlas, pero están en su libro. Aquí una pintura que me parece súper preciosa, porque es que hay pinturas que en el detalle son increíbles. Samuel relata a Elí los juicios de Dios sobre la casa de Elí. Este es un óleo sobre lienzo de John Singleton Copley en 1780. Escuelas semejantes existían en Betel y Jericó. Y en la Concordance de Cruden, epígrafe Scholl, hay la interesante nota siguiente: las escuelas o colegios de los profetas son las primeras escuelas de que se nos da noticia en la Escritura, donde los hijos de los profetas, esto es, sus discípulos, porque no se habla de hijos en el sentido del padre y la madre físico, sino como en el sentido interno, los hijos del maestro, cuando ya es más que un discípulo, es hijo con mayúscula. Aquí yo debía haber puesto esto con mayúscula. Los hijos de los profetas, esto es, sus discípulos, llevaban una vida retirada y austera, de estudio y meditación, instruyéndose en la ley de Dios,
A estas escuelas o sociedades de los profetas sucedieron después las sinagogas. Y aquí, quien nos ha hablado de la Concordance de Cruden, nos dice que Alexander Cruden nació en Aberdeen, Escocia, el 31 de mayo de 1699 y se fue de este plano el 1 de noviembre de 1770. Fue el autor de una antigua concordancia bíblica, corrector de pruebas y editor, y autodenominado corrector de la moral de la nación. El libro tan importante se titula La Concordancia Bíblica de Cruden. Se hizo muy conocida y se publicaron nuevas ediciones tras su muerte. No ha dejado de imprimirse desde 1737 y aún hoy se encuentra en los estantes de sacerdotes y biblistas. Está en inglés. Los que podáis leer en inglés la podéis encontrar porque está en inglés. Sigue diciéndonos Annie Besant, la Cábala, que contiene la enseñanza semipública, solo la semipública, es, tal cual hoy se conoce, una compilación moderna, siendo parte de ella obra del rabí Moisés de León, que murió en 1305 de la era cristiana. Consta de 5 libros: Bahir, Zohar, Sefer, Sefirot, Sefer Yetzirah y Hachmetzaret, y se asegura que habían sido transmitidos oralmente de tiempos muy antiguos, según se considera la antigüedad históricamente. Aquí tenemos que hay una representación, y nos dirá dónde está, lo voy a leer, Moisés de León. El Zohar contiene una discusión sobre la naturaleza de Dios, el origen y la estructura del universo, la naturaleza de las almas, la redención, la relación del ego con la oscuridad y del verdadero yo con la luz de Dios, del ego con minúscula, la relación del ego con minúscula, del yo personal, con la oscuridad, y del verdadero yo, el superior, con la luz de Dios, y la relación entre la energía universal y el hombre. Es del siglo XIII. Moshe Ben Shem Tov de León, también conocido como Moisés de León, del 1240 a 1305, en Arévalo, Corona de Castilla. Fue un sabio judío sefardita, rabino y cabalista relevante para los judíos de la Corona de León y de la Corona de Castilla, cuyo trabajo tuvo un impacto muy notable en su propio tiempo de vida, trascendiéndolo. El doctor Wynne Westcott dice que la tradición hebrea asigna a las partes más antiguas del Zohar una fecha anterior a la construcción del segundo templo, y se dice que el rabí Simeón Ben Jochai escribió algo de él en el primer siglo de nuestra era. Simón Bar Yochai fue un rabino que vivió en Galilea, actual Israel, durante la época de la dominación romana y después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén, lo que sitúa su vida entre finales del siglo I y el siglo II, formando parte de la generación de los Tanaitas y tradicionalmente considerado autor de la Cábala. Murió probablemente en Merón, un 18 Iyar del calendario hebreo. Debido a un decreto del emperador romano, Rabí Simón Bar Yochai buscó refugio en una cueva de Pekín, Israel, por 13 años.
Durante este largo tiempo de penoso aislamiento recibió instrucción en la Cábala. Sus maestros fueron Moisés y Elías el profeta, quienes lo visitaron en visiones. El Sefer Yetzirah es mencionado como muy antiguo por Saadia Gaon, que murió en el año 940. Saadia ben Yosef al-Fayumi, nacido en Egipto en el 882 y dejando este plano en Babilonia en el 942, fue un prominente rabino, filósofo y exégeta judío del periodo de los Goanim. Saadia era conocido por sus escritos sobre la gramática hebrea, la filosofía y la ley religiosa y tradicional judía, la Halajá. Su obra filosófica, Emunot Videot, es el primer intento sistemático de integrar la teología judía con componentes de la filosofía griega. Saadia también fue muy activo en la oposición al caraísmo. El rabino murió en la ciudad de Sura, ubicada en Babilonia, en el año 942. El nombre Saadia es, al parecer, el equivalente hebreo de su nombre árabe Said. En un acróstico de la introducción hebrea a su primer trabajo, el Agrón, él se llama Said ben Yosef, pero más tarde él escribió su nombre como Saadia Gaon. La palabra Gaon es un título honorífico. Algunas porciones de la antigua enseñanza oral han sido incorporadas a la Cábala tal como es ahora, pero la verdadera sabiduría arcaica de los hebreos, y esto es muy interesante, permanece bajo la custodia de unos pocos de los verdaderos hijos de Israel. Breve como es este bosquejo, el que nos ha dado Ani Besant en este primer capítulo, breve como es este bosquejo es suficiente para demostrar la existencia de un aspecto oculto de las religiones del mundo, sin contar el cristianismo que nos lo presenta después en el segundo capítulo. Y así, por ello nos dice, y ahora podemos examinar la cuestión de si el cristianismo era o no era una excepción de esta regla universal. Aquí tenemos una representación de la Cábala de Nudatta, que es una antología cabalística en 4 volúmenes realizada entre 1677 y 1684 por el hebraísta Christian Knorr von Rosenroth. Y se termina el capítulo primero. Y aquí lo vamos a dejar. Continuaremos, Dios mediante, el próximo jueves. Dejamos de compartir y pasamos a la galería. Ahora descanso yo de hablar. Mi voz. Hola. ¿Estáis todavía con Plotino y con los demás y los de antes y los de después y los de los entremedios?
Muy bien. Hay mucha información en este primer capítulo, pero hay muchas perlas entre medio. Hay que estar atentos, hay que poner el oídillo muy bien puesto, si puede ser los dos así. Emilio. Gracias, Clarisa. Oye, qué enseñanza tan interesante, profunda en verdad. Y claro, la mente se queda un poco perpleja ante la sugerencia que aparecía ahí al principio, ¿no? Que hay que tratar para entender y comprender, tratar de ver el trasfondo. Bueno, mira, también para los demás, no es la primera vez que lo había leído y oído, la enseñanza que se desarrollaba en la escuela de Pitágoras y simplemente con ver cómo era el primer paso o el nivel o el primer nivel, ¿no? En el cual se le exigía al candidato 2 años de silencio. Esto llama poderosamente la atención porque uno intenta hacer el ejercicio de comprensión, al menos intelectual, de cómo y debe ser eso, y, y- y a nada que uno lo imagine, eso produce una transformación. No estuve allí, como sueles decir tú, si estuve no me acuerdo. Si estuvimos, yo no me acuerdo. Pero es algo realmente, y bueno, el segundo nivel y el tercero, wow. Sí, 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 pero Bueno, son indicios, ¿no? el repasito es interesante y uno se baña de lo mejor, la mejor manera de humildad, lo más que puede. Uno dice, madre mía, pues qué ignorante que estoy. Y eso, reconociendo la inmensa ignorancia que tengo, digo, y suerte que soy un poco menos ignorante que cuando llegué a este mundo. Soy un poquito menos ignorante, esto me lo reconozco también. Pero claro, y comparado con lo que ignoro, pues madre mía, digo yo. Pero bueno, lo digo de buen humor. Digo, bueno, pues seguiremos tratando de profundizar, tratando de la forma de leer y de escuchar, la forma de mirar ha de cambiar. Hemos de mirar con otros ojos, escuchar con otros oídos. Escuchar tanto cuando oímos con los oídos como cuando oímos lo que dice un autor en su letra. Leemos. Esa es una forma de escuchar al autor y hemos de hacerlo muy profundamente, sí. Yo creo, Muy Clarisa, que lo que gracias. se refiere al acústico, al primer escalón, no solamente a nivel, tiene que callar solamente a nivel externo de la boca, sino de la mente, Sí, porque tiene que ser los dos elementos, de la lengua y del sí, cerebro de la sí. mente, el Pero acústico. claro, primero tiene que darse uno cuenta de cuántas veces al día hablamos Claro, lo que no es necesario. porque no es cuestión de la lengua, sino de, Claro.
Porque para poder arreglar la mente, si no me callo ni siquiera de la boca, es que cuando uno abre la boca, la mente ya está funcionando. Si no, no habla. Entonces, darse cuenta, ¿no? Madre mía, Sí, sí. cuántas cosas hablamos que no es necesario. Cuántas. Y el tope era 7 años. Era desde un día, depende del estado evolutivo de su conciencia, hasta 7 años. Si en 7 años no había conseguido este grado, me parece que no te aceptaba. Y después Sí, pasaba al matemáticos, ¿no? Y después al físicos. Pero claro, sí, claro, sí. los principios Interesante. eran 7. Te daban esa oportunidad. Yo de música solamente he sabido la que me ha entrado por los oídos. Sí, oído musical que se dice. No eduqué la voz, pero entonaba bien. Ahora ya no, ¿eh? O sea, ahora ya eso se ha estropeado del todo. Pero bueno, entonaba bien. Solfeo. Pero no he estado aprendiendo música. De las matemáticas, pues había hecho hasta álgebra, ecuaciones de hasta tercer grado, pero no había pasado más allá de esto, porque yo solamente hice comercio hasta los 14 años y luego me fui a trabajar a una oficina. Y la geometría, pues igual la que me enseñaron haciendo comercio, que con el compás y las fórmulas hacíamos figuras geométricas muy interesantes. Pero luego todo esto no se practica y se olvida. ¿Eh? Se olvida. Total. Aquí estamos. Pero vamos, yo cuando leo estas cosas me maravillo. Me maravillo. Mucho. Es que no hay otro adjetivo que poner u otra palabra como expresarlo. Es grandioso. Este universo es grandioso. Chelo. Hola, a ver, estabas diciendo ahora que ha dicho, bueno, ay, se me olvidó, Juan, ¿no? No, bueno, es igual. Luis y Eso, Emilio. Sí. Luis. Pues eso y tú, ¿no? De callarte cuando, que es verdad que estamos todo el día cascando, o sea, dándole a la lengua. Pero, también habría que callar, digo yo, nuestras conversaciones con nosotros mismos, ¿no? Porque yo soy terrible, todo el día hablando conmigo misma. Sí. Claro, hay Eso que también callar. habría que callarlo, ¿verdad? Claro, esto es lo que decía Luis y Emilio, ¿no? Que hay que callar la mente. Hay que callar la mente. Pero bueno, Claro. habrá que empezar por algo. Sí, sí, sí. Uno no puede callar la mente si está hablando con la boca, Ya, porque entonces están los dos activos. Entonces, a ver, veamos qué uso hacemos del lenguaje hablado aquí, ya. cómo nos comunicamos con los demás. Y entonces empecemos a tomar las medidas. Si, yo he conocido personas que han dicho, es que yo si no hablo, no puedo estar callada, no puedo estar callado, ¿no? Pero eso lo dicen más mujeres, porque no sé si porque los hombres no pueden decirlo, no se atreven a decirlo, porque eso de que las mujeres hablamos más que los hombres no es cierto. Yo veo a veces reuniones de hombres sentados en una mesa, 6 o 7 hombres y hablan todos a la vez. Digo, mira, están igual que las mujeres. Es un estado, ¿no? Entonces, claro, tenemos que ver. ¿Y cuánto de lo que hablamos a lo largo del día es necesario? Y entonces, pues bueno, si nuestra mente se dispara, evidentemente que hemos de estar observadores. Si estamos distraídos, no nos vamos a dar cuenta, porque estamos en nuestra película mental y nuestros rolletes, ¿sabes? Y la mente está siempre por ahí de visita al pasado, visita haciendo proyectos de futuro, explicándose a sí misma cosas.
La mente está acostumbrada a esto. Le hemos dado esa particularidad, la hemos llevado hasta aquí. Durante el proceso de la evolución ha sido necesario que la mente se desarrollase y lo ha hecho de esta manera, contactando con lo externo y haciéndose eco de todo lo externo y deseando todo lo externo. Pero ahora hay que darle la vuelta. Ahora en vez de ir para afuera hemos de empezar a ir para adentro. Si ya hemos empezado a ir para adentro, pues bien. Pero claro, entonces hay que observar. Cuando empieza uno a observarse, se da cuenta de que sus pensamientos van y vienen, y entonces, ¿qué es lo que se aconseja? En todas las escuelas de meditación o como sean que las quieran llamar, respira y céntrate. Respira, respira. Porque estás centrado en la respiración y la mente se aquieta, se aquieta, se aquieta. Y si esto se va haciendo, la mente se acostumbra a estar más quietita y a hablar menos. Pero hay una cosa que es de la máxima importancia. Estamos habituados a vivir de la memoria. En nuestra infancia, nuestros padres, nuestros hermanos, cuando fuimos, cuando vinimos, qué felices que éramos, y mi padre tal, y mi madre tal, y con mis hermanos cual, y ayer no sé qué, y pa. Y todo esto es memoria. Esta memoria morirá cuando muera la personalidad, es decir, cuando abandonemos los cuerpos de la personalidad. Esta no puede subir arriba, porque no tiene vibración para subir arriba. Entonces es interesante que no hagamos ningún esfuerzo para acordarnos de nada del pasado. Ningún esfuerzo. Cuando hay que acordarse de algo porque hay una necesidad, como uno no tiene amnesia, puede ir al archivo y recordarlo, porque no está amnésico. Si está amnésico, eso es otra historia, es una enfermedad. Pero si no tiene amnesia, podrá ir al archivo y sacar lo que necesite en un momento dado. Pero si no se necesita, tenemos que acostumbrarnos a tener la presencia aquí. Estar atentos aquí. Estar atentos aquí, ahora. Porque no hay otra cosa, ¿eh? No hay antes, es falso. Y no hay después, no ha llegado. Solamente hay ahora, este instante. Y si nos vamos acostumbrando a tener la presencia en este instante, la mente irá aquietándose, callándose, porque al final la mente es un instrumento, no es la verdadera inteligencia, es un instrumento. La memoria es parte de un instrumento, no es una facultad la memoria, es parte de un instrumento que se necesita para ciertas cuestiones, pero de momento nos tiene prisioneros. Es una herramienta, ¿no, Clarisa? La mente es Un órgano. el eslabón entre lo divino y lo puramente humano terrenal. Y como es un instrumento importantísimo, hemos de aprender a usarla de la manera adecuada. No ser prisioneros de la actividad de la mente concreta, que es la que nos lleva y nos trae ahora. En general, hablando siempre en general, por supuesto, ¿no? Pero no estar presos de ella, hemos de liberarnos de todo esto y poder utilizar la mente para sus verdaderas funciones. Es lo que tú dices, Clarisa. Yo voy a ampliar un poco más. Piensa que la palabra es acústico. Y acústico significa aquel que oye y calla. Porque claro, dentro de esos años de preparación del nuevo, para poder entrar en la escuela y seguir los pasos, Sí, había que escuchar las clases claro. y callar. Por eso se llamaba acústicos.
¿no? Sí, sí, los oyentes. Exacto, oyente. Los Y que, oyentes, sí. que es No sé oír. si lo he dicho bien antes, a lo mejor no lo he dicho Sí, ni sí, bien, no sí, me sí. acuerdo. No, pero Pero yo la son los mía, oyentes, sí, por si sí. acaso no queda claro qué es, Sí, significa, que es oír y callar, ¿no? sí, Claro, porque es escuchar las clases, porque estaba sí. allí, pero no participaba, no tenía ningún tipo de reacción. Lo que tú Eso. estás diciendo, ¿no? Que es calmar la mente, porque claro, Calma. la mente es un órgano de la conciencia, ¿no? Y entonces hay que educarla. Y la forma de educarla es al principio eso, para que sea un buen discípulo, un buen alumno, ¿no? Claro. Es callar, Aprender oír a y observar, aprender a no tomar parte en lo que no es cosa nuestra. esto, Dice, oh, esto. pero si hay que ayudar, se ayuda y se olvida, punto. Es Si ver, nos corresponde, porque a veces ayudar no significa siempre que toque. A veces es que uno cuando es muy ayudador se mete donde no tiene que meterse, que es intrometerse, ¿eh? eso Entonces hay hemos de aprender cuándo hay que actuar y cuándo no hay que actuar. Eso es discernimiento. Así que tenemos una hermosa tarea por delante, ¿eh? por eso lo que tú dices, ¿no? Que es Sí, como los tres monos, ver, oír y callar, ¿no? Y allá. mantener silencio, ¿no? Sí, Esto supongo que Manuel Torres sabe muchísimo también de esto, ¿no? Que es un, sí. a ver, que Manuel Torres ahora mismo está callado. Debe está haciendo estar de muñito, viendo, está debe haciendo de estar viendo. acústico, sí, está haciendo de acústico. Sí, mira, ya está aquí. Venga, qué malo soy, Manuel? ¿Cómo te provoco? Haciendo de mudito de Blancanieves, ¿sí? Sí, sí. Pues muy bien, familia. Em, esta semana tenemos el sábado a Àngels Torra, que toca las cartas Mahatma. Así que todos los que participáis en ella y los que no, es que estáis todos invitados. Cuando recibís el programa, esto significa que estáis todos invitados. Luego cada quien, según sus posibilidades, pues hace. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias. Yo lo tengo Gracias. chungo. No sé por qué Ya, me bueno, han que llamado. los deberes son inexcusables. Las obligaciones se pueden abandonar, los deberes no. ¿Qué pasó? El karma no ha colocado eso, se lo han montado para Claro, colocar. sí, no sé, para que aprendamos más. Sí, Pero lo más eficaz, lo coloca en lo más eficaz. sí, sí. Pues dejo de grabar.